Los especialistas nos dicen que el ciclo económico capitalista tiene 5 momentos: el momento de auge, crisis, recesión, depresión y recuperación. En 1929 nosotros podemos identificar precisamente este proceso, y no solo en ese momento, sino posteriormente, en este momento, ¿no? Vamos a poder identificar crisis cada vez con mayor frecuencia, porque va a ser la naturaleza del sistema capitalista. El ilimitado deseo de acumular inevitablemente nos va a traer crisis. ¿Por qué? Pues porque los recursos un día se van a acabar, la demanda de la gente para comprar algo se va a agotar, y entonces la ambición ilimitada del burgués por querer que todos compremos lo mismo siempre y cada vez más va a tener que detenerse, ¿no? En tanto no exista control por parte del inversionista, por parte del que quiere posicionar productos en el mercado, entonces, en tanto eso no se controle, las crisis no van a dejar de suceder. Nos explican los especialistas que el momento del auge, pues es cuando la economía de un país, y voy a estar haciendo alusión a 1929, en el caso de Estados Unidos, pues ante la esperanza de una vida prometedora, benéfica, el aumento de producción va a existir, va a haber empleo, vamos a tener salarios y beneficios, porque el ingreso va a poder permitir que se acceda a productos innovadores, ¿no? Electrodomésticos, todas estas innovaciones de la tecnología para la vida cotidiana. Y va a generar eso, pues mayor confianza en los empresarios para que puedan seguir invirtiendo, para que puedan seguir adquiriendo recursos, materias primas para seguir produciendo, y por supuesto la existencia de crédito. El auge aparentemente suena muy bonito, pero insisto, esta necesidad ilimitada de acumular va a traer en algún momento crisis, porque la gente pues se harta de comprar lo mismo, ¿no? Se agota porque hay escasez de recursos naturales, y entonces esto en, la, en el porcentaje de ganancia de cada empresa pues va a traducirse en un freno de ganancia, ¿no? Porque la gente ya no compra, en fin, por todas estas razones, no se vuelve a traducir como una ganancia en aumento. ¿Dónde podemos ver esto? Pues precisamente en el mercado de valores, ¿no? En el mercado del dinero, donde las acciones de las empresas se cotizan en función de las ganancias que van obteniendo cada determinado tiempo, mes con mes, trimestre con trimestre, cada 6 meses, cada año, ¿no? Una empresa que se está posicionando, que vende efectivamente y que crece y crece, pues sus acciones cada vez se van vendiendo mucho más caras. Esas acciones, como esos porcentajes, ¿no? De su empresa, y que el dueño de ese porcentaje pues va ganando conforme gana la empresa, bueno, pues evidentemente va a ser prometedor cuando esa empresa está ganando, pero cuando se frena su crecimiento, cuando disminuye por estas razones que ya dijimos, entonces esto viene en caída continua. Y si entendemos que los inversionistas compran un porcentaje aquí, un porcentaje en la empresa de allá y otro allá, entonces cuando viene un descenso abrupto de las ganancias de las empresas que están posicionadas o que estuvieron posicionadas como las mayoritarias o las que tenían mayor ganancia, cuando ellas caen, entonces viene un efecto dominó que va a afectar al resto de los empresarios. En 1929 tuvimos ese crack, ¿no? En el mercado del dinero, en la bolsa de valores, la cotización de las acciones de las empresas fue cero, y evidentemente pues hablaba de una pérdida importante de todas sus inversiones. Esto provocó serios problemas sociales. No solo, o sea, la crisis no solo va a dañar al inversionista o al burgués,
va a dañar a todo el ciclo económico y a todas las personas que están involucradas en él, ¿no? Al final, estamos hablando de la manera en la que se producen los bienes de toda una comunidad. Entonces, esta crisis, que si bien vamos a ver que va a generar problemas, bueno, pueden ser problemas realmente graves. Viene después de una crisis un momento de recesión donde se contrae la economía, hay cierre de empresas, hay desempleo, hay endeudamiento, cae la demanda de productos, por supuesto, se reduce la inversión, lo que se produjo se lleva a bodegas, estamos hablando de pérdidas, esta visión donde los grandes consorcios deciden que en lugar de perder su producción regalándola, la prefieren perder tirándola a la basura, y 1929 no es la excepción. Entonces hay un descenso del nivel de precios, ¿no? Hay una pérdida considerable. Pero al momento en el que el desempleo se convierte en algo masivo, ¿no? Que es el momento de la Gran Depresión, donde entonces si no hay empleo, no hay salarios y no hay más esperanza y no hay más inversión, entonces estamos hablando de una gran ruptura del ciclo económico, porque para que funcione esto tiene que haber flujo de dinero, ¿no? No solo de mercancías. Y cuando a esa gran mayoría de la sociedad que no ha acumulado como el burgués no tiene poder adquisitivo, entonces el ciclo económico se rompe. Y no hay manera, ¿no?, en la que cualquier otro gane. Ese es el momento de la depresión. Las fotografías de 1929 son atroces, pero bastaría revisar, ¿no?, en los escenarios del mundo desde aquel entonces hasta ahora, cómo las crisis van dejando tras de sí en diversas regiones del mundo pobreza, desolación, desesperanza, muerte, ¿no? Como, o sea, no solo como parte del proceso de un sistema económico frío que podemos entender como en términos abstractos, sino de la vida real, ¿no? La gente se muere, la desesperanza lleva a suicidios, estamos hablando de un caos social y eso pues es inmoral, eso no debiera pasar, ¿no? ¿Cómo es que este ciclo se vuelve a recuperar? Bueno, en el caso de 1929 tenemos que recordar que es el Estado-Nación el que va a entrar, ¿no?, a rescatar el ciclo económico por los recursos que por sí mismo obtiene a través de los impuestos, ¿no? El Estado entró como un personaje fundamental en la economía en el nuevo trato, en este nuevo esquema de Estado benefactor que surge desde el pensamiento keynesiano o de Keynes, pues, y que implica que el Estado ahora obtenga estas empresas en quiebra, ¿no?, para poder reactivar la economía tiempo después. En las actuales crisis podemos decir que puede ser el Estado quien entre o cualquier otro sector productivo en lo que este otro se va recuperando, ¿no? Esto evidentemente va a generar empleo, va a dar poder adquisitivo a las personas y entonces vuelve el ciclo de flujo de capital a andar, vuelve a haber confianza y se vuelve a invertir. Pero esta parte de la crisis no debemos omitirla. No está, vaya, el hecho de que haya posibilidades de recuperación en un ciclo económico como el capitalista, no lo podemos pensar como un proceso, ¡ay, qué bueno que hay un momento de recuperación! No, en realidad, para llegar a la recuperación, mucha vida se habrá perdido.